Buenas tardes o buenas noches, amigos. Hoy estamos para presentarle nuestro programa El Despertador, que sería en conjunto con mi querido amigo Gustavo Tenz desde México. Hemos juntado esfuerzos para poner al aire una forma de información más soberana, más libre, ya que los medios hoy por hoy nos están censurando de todas partes. Ya hemos recibido sanciones y entonces estamos tratando de buscar la forma de tener informados a todos, no para transmitir lo que sería verdad absoluta, porque nadie es dueño de la verdad, sino para que ustedes decidan y procuren y encuentren la verdad donde ella esté. Nosotros somos solamente un puntal de la verdad. Entonces, mis amigos, damos comienzo a este programa que nosotros dimos en llamar El Despertador. Gustavo, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí contigo. Te agradezco mucho que me hayas invitado a tu proyecto y pues me uno con todo el gusto del mundo y estoy totalmente de acuerdo en esa postura que tú comentas y comentas muy bien de que pues tenemos que hacer una comunicación diferente, algo más cercano a la gente, que en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que podemos llegar a todos, que todos nos puedan entender y que podamos externar ideas que pues hoy por hoy no están dejando que se externen. Correcto. Es nuestro mismo pensamiento, Gustavo. La idea es que la gente tenga un mensaje más claro, más simple, para poder llegar a toda la gente en todas partes, porque tenemos gente en Argentina, en Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Perú, Venezuela, América Latina toda, México y Europa también tenemos escuchas y seguidores de Europa también. Entonces, vamos a hablar a nivel general para todos sin tanto tecnicismo y ser más claro lo más claros posible. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces vamos a dar comienzo. Yo tengo una pregunta para hacerte, Gustavo, ya que se ha movido mucho la política en esta última semana, de acuerdo a los planes que teníamos nosotros de hacer un programa ya. Ese programa ya se ha modificado porque ha habido mucha variante política en estos últimos 5 días. Entonces yo creo que vamos a entrar sin el tema Latinoamérica, que la considero una Latinoamérica amenazada por el imperio norteamericano en este caso, esencialmente. Se ve que está detrás de todos los acontecimientos que están ocurriendo en Chile, en Colombia, en Brasil. Está la mano de Estados Unidos de alguna forma involucrada en estos hechos políticos. Entonces yo quiero que tú me definas un poco no tanto para mí, sino para nuestros oyentes. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista como ciudadano, un ciudadano que piensa, un ciudadano que se involucra, que le importa el destino de su país, el destino de sus iguales, el destino de Latinoamérica en su conjunto? ¿Cómo ves tú la revolución que hay en este momento? Porque es una revolución que se está llevando a cabo, más allá de lo que hay con el COVID-19, que vamos a tocar ese tema más sobre el final un poco, más ahora a nivel político. ¿Cómo ves tú? ¿Vamos camino a qué en Latinoamérica? Mira, en Latinoamérica, ahorita comentabas, Estados Unidos está metiendo la mano en todos lados. Sin embargo, la diferencia de lo que estamos ahorita viviendo es que Latinoamérica se está defendiendo por primera vez, se está uniendo y se está defendiendo, y lo estamos viendo en varios países. Está Bolivia, está Perú, está con México, con Argentina. Están haciendo esfuerzos muy importantes y se le están uniendo cada vez más países donde cada vez están permitiendo menos que Estados Unidos meta la mano. De hecho, Estados Unidos mete la mano y le están haciendo así, ¿no? No lo están dejando. Ahorita Estados Unidos más bien está luchando, y no nomás en el tema de Latinoamérica, sino en todo el mundo,
está buscando deshacerse de Estados Unidos. Estados Unidos más bien está tratando de aferrarse a un poder que ya lo está perdiendo o ya lo perdió, intenta recuperarlo y no lo están permitiendo. Los países de Latinoamérica, por primera vez en la historia, estamos asistiendo a un hecho histórico sin parangón en toda la historia de Latinoamérica. Realmente ahora los países latinoamericanos, como hermanos que somos los países de Latinoamérica, nos estamos uniendo, estamos cambiando el paradigma que veníamos viviendo, la forma en que estábamos acostumbrados está cambiando radicalmente. Vemos un presidente que acaba de subir aquí en Perú, Castillo se apellida, y está totalmente saliéndoseles del control a esta gente. Están desesperados, están incluso la presidenta del Supremo Tribunal o del Consejo Supremo, no me acuerdo cómo se llama ahí, ella es Alba, le niega el saludo arriba en las escalinatas al presidente Castillo, y están demostrando una desesperación tremenda. España se está quejando amargamente. ¿Qué le importa a España? ¿Qué presidente vaya a quedar en Perú? ¿Qué le importa a España? ¿Qué medidas o cambios vaya a hacer a su constitución? Ya sea en Perú, ya sea en México, ya sea en Guatemala, en cualquier país de Latinoamérica. ¿Por qué tienen ellos que estar preocupados, y en este caso igual los norteamericanos, en el tema de Perú, o en el tema de Argentina, o en el tema de cada un país, el tema de Cuba? O sea, ¿por qué tienen ellos que tener injerencia en cada uno de nuestros países? Eso es lo que ha cambiado, eso es lo que se está modificando, y cada vez se juntan más, se unen más países a este reclamo de que se les respete su constitución, que se les respete sus decisiones como países soberanos. Básicamente lo que estamos viendo es una exigencia de respeto a la soberanía de los pueblos. Y esto es algo que es totalmente fuera de lo normal en la historia que hemos estado viendo. Sí, Gustavo, yo creo que hay una injerencia muy grande de la comunidad europea en Latinoamérica, especialmente la comunidad europea. España a su frente está haciendo una injerencia muy grande a pedido de Estados Unidos. Es una exigencia de Estados Unidos que le está pidiendo para hacer peso en la política sudamericana, al punto que se involucra en los problemas de Venezuela, se involucra en los problemas de Colombia, se involucra en los problemas de Chile, de Perú, se involucra en los problemas de Nicaragua, de Cuba. Entonces, creo que está cometiendo uno de los peores errores que puede cometer España, que depende muchísimo también del mercado común con Latinoamérica. Está cometiendo un gran error en querer catalogarse como un ingerente en la parte social y política de los países latinoamericanos. Sí creo que la CELAC va a tener muchísimo más fuerza y más poder, inclusive que aquel ex grupo de Lima, que se fue formado en realidad entre países neoliberales en su momento, países latinoamericanos gobernados por gobiernos neoliberales, que lo hicieron para enfrentar y de alguna forma cercar a Venezuela. En realidad ese fue el cometido de la creación del Grupo de Lima. Al morir ahora el Grupo de Lima, al desaparecer, vamos a tener al frente y con mucho apoyo CELAC, ¿cierto? La CELAC va a tener una fuerza muy grande, pero yo creo que sí, que el presidente mexicano López Obrador tiene muchísima razón en pedir que la OEA
sea totalmente quitada de contexto, quitada de su acción política, porque perdió el respeto de todos los países latinoamericanos. La OEA ya no tiene el respeto, ni siquiera le tiene confianza a la OEA, ya que ha cometido el gravísimo error de provocar golpe de Estado por el señor Almagro en Bolivia, por injerencias ideológicas en diferentes países. Por ejemplo, el señor Almagro no ataca ni reclama derechos humanos en Colombia. Están asesinando y masacrando gente y el señor Almagro está de espaldas a Colombia, no ve, pero sí reclama derechos humanos en Venezuela, reclama derechos humanos en Cuba y reclama derechos humanos en Bolivia o en Perú ahora. Entonces, Almagro está posicionado hacia el Imperio del Norte, indudablemente. Él trabaja directamente para Estados Unidos, no trabaja para Latinoamérica en su conjunto. Tanto Almagro... O sea que ya no representa. Almagro ya, la OEA en sí, no representa las necesidades y las voluntades de los pueblos latinoamericanos. Por eso tiene que ser cerrada esa OEA, darle un fin y crear una nueva organización de estados latinoamericanos que se entiendan mutuamente y que trabajen en forma soberana y no bajo las órdenes de un imperio que quiere robar los recursos, que quiere robar hasta las propias ideas de las naciones latinoamericanas. Yes. Mira, Almagro y la OEA vienen siendo una maqueta, es un ejemplo pequeño de lo que está pasando con Estados Unidos. Estados Unidos tampoco tiene ya una participación, ni una representación, ni una razón de ser o de estar en el ambiente latinoamericano. Como bien dijiste, el Grupo de Lima eran países o más bien eran personajes neoliberales que en ese momento estaban al frente de los gobiernos de esos países y formaron el Grupo de Lima, que ahora pues ya ni fu ni fa, porque para empezar Perú se sale del grupo, ¿no? Entonces ya no puede ser el Grupo de Lima porque ya en Lima no está, ¿no? Entonces ¿sí? va a ser un gobierno muy difícil para Castillo, ¿eh? Castillo no tiene mayoría y Castillo tiene una derecha y una ultraderecha que lo está atacando constantemente, que inclusive le quiere quitar varios ministros que él ya nombró. Entonces Castillo está en una situación bastante complicada. ¿Por qué? Porque los neoliberales se niegan a haber perdido ese espacio que les permitía todavía empujar al Grupo de Lima. Entonces, es casi ridículo la oposición tan desesperada ahí en Bolivia. El primer mes del presidente ha sido un ataque sobre otro y sobre otro, no lo han soltado, o sea, le tienen pavor, y especialmente porque él quiere cambiar la Constitución, y eso pues les va a prohibir, les va a hacer que no puedan hacer los grandes negocios que venían haciendo. Entonces, su principal queja. Cuando hablamos de neoliberales, estamos hablando de personajes que yo les llamaría neoesclavistas, porque lo que hacen es nada más utilizar las herramientas, las estructuras, los beneficios de la ley, adaptándolas a sus conveniencias para hacer negocios. Es más, no se le puede llamar negocios a eso, porque es enriquecerse de una manera brutal, abusando no más de todas las estructuras del gobierno y de las estructuras de la ley que el gobierno confiere, sino que también aprovechándose de las personas comunes, absolutamente de todo. Barren con la ecología, barren con los empleos, barren con los negocios de otras personas. Quieren quedarse con todo y que nadie obtenga nada más, absolutamente nada más que ellos. Y esto lo puedes revisar en cualquier país. Ve lo que hicieron en Chile. En Chile es un país que está implosionado por culpa cuando era el ejemplo, ¿no? Era el ejemplo del logro neoliberal. Exacto. Más fue un ejemplo del neoliberalismo
falso también. Fue trabajado, fue publicitado por la media de una manera muy extravagante, porque ya comenzaba el deterioro de la clase media y de la clase baja chilena. O sea que los que se enriquecían en realidad eran los de clase media alta para arriba, y los de abajo seguían sumergidos. Sí. Ahora, tú sabes que pensando un poco en esos grandes cambios que están viniendo en Chile, en Perú, en Bolivia, el próximo cambio que va a venir ahora en Colombia para el próximo año, en Brasil para el próximo año, Sí. posiblemente volvamos a tener una Sudamérica, no sé si yo no lo calificaría de izquierda, porque el neoliberalismo utiliza la palabra izquierda o comunismo para meter el miedo en la cabeza de las sociedades, como comunismo, es China, comunista, es Rusia, comunista, es como Corea del Norte. Y el comunismo en realidad en Sudamérica no existe el comunismo en realidad, es un socialismo, es un verdadero socialismo o progresistas en realidad, porque lo hemos visto en los gobiernos de Correa, en los gobiernos de Lula, en los gobiernos de Macri, en los gobiernos de López Obrador, por ejemplo. Son gobiernos totalmente socialistas y progresistas. Entonces, si tenemos ese conjunto y esa fuerza en Sudamérica, tal vez consigamos en esa conjunción una fuerza para hacer frente a ese Estados Unidos poderoso que nos quiere meter el yugo, tenernos bajo la bota, como decimos aquí, y poder usufructuar de todos los recursos naturales, entre el agua potable, entre las tierras raras, el litio, que es lo que más se está procurando en estos momentos, que Sudamérica tiene una enorme cantidad de litio, México, Chile, Bolivia, Ecuador, Bolivia, todos tienen litio en grandes cantidades. Entonces es lo que les interesa en realidad. No les importa el pueblo, la gente latinoamericana. Para ellos somos indios, subdesarrollados o no desarrollados. Entonces somos el patio del fondo, como dicen ellos, el patio trasero de Estados Unidos. Antes de que profundices más en eso, quiero devolver tantito lo que mencionabas tú de los conceptos. Mencionabas lo de la izquierda, la derecha, el neoliberalismo, la ultraderecha. Todos son conceptos que de alguna manera buscan dividir a la población. Tenemos que estar claro como ciudadanos, como personas del día a día, que hablar de socialismo no es hablar de un comunismo, y hablar de capitalismo no es hablar de extrema derecha. Hay aspectos del capitalismo que son convenientes para todas las personas, porque pues, todos queremos tener nuestro negocio propio y prosperar. Pero hay aspectos del socialismo o de la cuestión social que son muy benéficos, donde tenemos que tenerlos en cuenta. O sea, vaya, tenemos que balancear entre las cosas, no irnos a un extremo o irnos al otro. Hay aspectos de cada lado que son muy benéficos, pero que llevados al extremo, pues nos metemos en temas de comunismo, nos metemos de temas como ultraderechas o neoliberalismo, que son absolutamente sistemas depredadores del ser humano. Es lo más que lo que quería aclarar. Totalmente de acuerdo, Gustavo. Yo creo que se va a continuar desarrollando mucha, entre aspas, mucha guerra interna política en estos países amenazados que son en este momento Perú, por esa pelea interna que hay en querer de cualquier forma golpear a Castillo y no dejarlo gobernar, no permitirle gobernar. Y indudablemente en los futuros gobiernos que van a venir en Colombia, en Chile y en Brasil. Con respecto a Brasil, que te quería decir, para hacerte un comentario, Gustavo, yo creo que tú debes estar enterado de que el señor Jair Bolsonaro ha hecho declaraciones muy fuertes en cuanto a la democracia, tanto en Latinoamérica como en el propio Brasil.
El señor Bolsonaro se refiere a la democracia como que tenemos que entender una democracia totalmente dictocracia en realidad. No una democracia, una dictocracia, que es lo que él practica en realidad. Él está amenazando con aplicar un golpe, si fuera necesario, un golpe de Estado en Brasil, si el resultado no le es favorable en las próximas elecciones del 2022. Porque él, según él asegura, que el propio sistema que lo colocó a él en la posición de presidente de la nación de Brasil, él ahora dice que ese programa le puede ser fraudulento y provocar la pérdida de las elecciones para él, cosa que no es así. Es el sistema más seguro. La Cámara de Diputados ya votó que no va a haber cambio en el sistema de elecciones. Le dijeron que no a la solicitación de Bolsonaro, pero él amenaza, lo da a entender de esa forma, y él se refiere a sus fanáticos como mi ejército. Ustedes son mi ejército. Esas palabras, ese juego de palabras, da a entender que él está dispuesto a llegar a una propia guerra civil. Él no se importa si hay muertos, él no se importa por el pueblo, en realidad, todo en su pueblo. Él está obsesionado con la izquierda para él, los comunistas para él. Por ejemplo, hay gente que no es comunista en Brasil y no precisa ser comunista para no gustar de Bolsonaro. Hay gente que no es comunista y no gusta de Bolsonaro por las cosas que él dice y hace y las que no hace. Entonces, él mismo se está encerrando y cada vez tiene menos aceptación, tanto política como social y humana. La gente cada vez se va alejando más. Lógicamente que tiene sus fanáticos, un 20% de la población tal vez, y no creo que llegue a tanto en este momento, pero tal vez ese 20% continúa apoyándolo, que lógicamente es una cifra importante, pero no suficiente para ganar en las próximas elecciones. Tanto que Lula hoy tiene una aprobación del 46 al 47% aproximadamente, lo que es muchísimo, para ganar el primer turno en las elecciones. Puede subir. Sí, y puede subir, con certeza, claro que sí. Así es. Mira, desde México, yo te diría que yo tengo la percepción de que pues tienen al loco del pueblo gobernando, ¿no? Ahí en Brasil, que es donde tú vives. Se me figura que es el loco del pueblo. Tengo la percepción de que ya ni siquiera, que ya hay sectores que antes le daban mucho apoyo, que casi como que les da hasta vergüenza, porque el señor a todas luces ha ido perdiendo el contacto con la realidad. Es obvio. El tamaño de las atrocidades o de las equivocaciones que ha metido este señor, bueno, no las he visto en otros países. Yo creo que el que más se le acerca es Piñera de Chile. Pero pues ya ves lo que sucedió con el río Paraná, ¿no? En Paraná se llama el río, ¿verdad? Que quedó seco y afectó incluso a Argentina. Entonces, perjudicó a Paraguay, una parte de Paraguay, una parte de Argentina e inclusive una parte de Uruguay también. Anda, eso no estaba al tanto. Sabía de Paraguay y sabía de Argentina, pero no sabía que había alcanzado también a Uruguay. Sí, porque en la desembocadura del río Paraná, que desemboca en la desembocadura del río Uruguay en el río de la Plata, se conjuntan los tres allí. Río Uruguay, río Paraná y río de la Plata. Entonces, la pesca, que era una opción muy importante para la industria pesquera argentina en este caso, y también de Uruguay. Y el transporte. Sacaban productos a través del río Paraná y se perdió eso. Entonces, totalmente. Es tremenda la que provocó ahí, amén de que la provocó quemando miles de hectáreas o millones de hectáreas de la selva amazónica
que eso es para que al señor lo deberían, así como hay premio Nobel de la Paz, debería haber un premio Nobel, o no Nobel, hay que llamarlo de otra manera, un premio al premio a la estupidez, presidente o a la peor persona del planeta. Es terrible lo que hizo este señor. Y el hecho de que se considere él que debe de continuar gobernando, pues sencillamente es de que está desconectado con la realidad. Eso es, queda, no hay mucho que comentarle al señor. Ahora, en el caso, casualmente todos, y no es casual, lo digo siendo irónico, casualmente todos los neoliberales salen con que están defendiendo la democracia, y la democracia existe sí y solo si ellos ganan. Si ganan los otros, no es democracia. Entonces, eso es lo que yo no alcanzo a entender. En México, cuando gana el presidente López Obrador, reconozco que yo no voté por él, yo anulé mis votos porque a mí no me gustó ninguno todavía, yo no sabía cómo era este señor. Sin embargo, como demócrata que me considero, yo dije, ok, ganó el señor, hay que respetarlo, porque es lo que la mayoría está pidiendo. Y tenemos que respetar eso. Y sin embargo, todo el mundo, todos los opositores, es que aquí no hay democracia, y te vas país por país. ¿Qué es lo que alegan en Bolivia? Decían que no había democracia, hicieron un golpe de Estado, muy democráticamente seguramente el golpe de Estado en Bolivia. En Perú dicen que no hay democracia porque ganó el presidente Castillo. O sea, si ganan ellos, sí existe la democracia. Si no ganan ellos, pues no existe la democracia, aquí no hay democracia. ¿Sabes, Gustavo? Como que es el punto que los une a todos. Sí, adelante. Mi padre, que ya es fallecido, falleció hace 2 años atrás, cuando éramos jóvenes, mi padre me decía que nosotros, éramos 3 hermanos, teníamos que votar un candidato de los que supuestamente mi padre y mi madre en esa época ellos habían elegido. Eran seguidores de un partido determinado y por familia, por ser familia, teníamos que continuar en ese camino de ese mismo partido. Y mi respuesta, a pesar de ser muy joven en esa época, a mi padre, fue la siguiente: discúlpame, padre, yo no puedo hacer eso. Y me dice, ¿cómo que no podés? No, yo voy a votar al hombre, yo voy a votar a aquel que me convenza. Yo no sigo colores, yo no sigo un partido, yo no voy atrás de un partido. Si el blanco me da más que el rojo, voy al blanco. Si el rojo me da más que el blanco, voy a ir al rojo. Y si el verde me da más que el rojo y el blanco, voy al verde. Yo voy a buscar lo que al pueblo le convenga más, lo que a nosotros y a nuestros futuros descendientes nos convenga más, aquel que aporte al país más. En aquella época podíamos hablar de democracia. Entonces yo me fui creando en ese camino de defender la democracia. Hoy, lamentablemente, Gustavo, yo creo que tú puedes pensar diferente también, o puedes pensar igual. Para mí, desde mi punto de vista, es muy discutible también lo que te voy a decir, muy criticable, es la forma que yo pienso personalmente. La democracia es una utopía. La democracia verdadera no existe, dejó de existir hace más de 40 años. Yo creo que no. ¿Por qué lo digo? Lo digo por lo siguiente. Hoy un país depende muchísimo del mercado, del comercio externo con grandes potencias. Cuando una potencia domina tu propio mercado, tú ya eres dependiente y empiezas a deber favores y préstamos y te comienzas a endeudar, y ya son ellos los que empiezan a dirigir tu país. Entonces, ese personaje que votamos diciendo, el Salvador, este hombre nos va a dar la alegría de nuestras vidas, no lo va a hacer, porque va a estar condicionado. Su programa de gobierno va a ser condicionado por esos grandes poderosos de la industria, del comercio, del petróleo, de
de gran nivel de empresarios, del conjunto, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano del Desarrollo. Entonces, ellos son los que manejan en realidad la conducta y el camino político de cada país. Entonces ya no es una democracia. Ya no es este hombre que tú votaste que él va a decidir de acuerdo a nuestras necesidades. Él va a tener que obedecer las órdenes de quien le prestan el dinero y va a tener que poner impuestos, va a tener que cobrarnos sangre, sudor y lágrimas para pagar esos préstamos. Así es. Entonces van a subir los combustibles, van a subir los alimentos, van a subir el transporte, y ahí es donde comienza esa cadena de desconforto de la gente y que le pierde el cariño, el afecto a un personaje que era bueno, pero que no pudo dar lo que tenía que dar. ¿Por qué? Porque ya estaba condicionado. Y cuando un gobierno está condicionado por una gran potencia o por varias potencias, indudablemente esa soberanía, ese libre albedrío político deja de existir. Entonces, ahí es cuando los pueblos pierden, cuando no pueden tomar sus propias decisiones, que es lo que se está tratando de hacer y de lograr, y lo llevaba muy bien hecho Evo Morales en Bolivia. A mí me gustó muchísimo el gobierno de Evo Morales en Bolivia,